Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes, en este caso la estamos haciendo un miércoles porque ayer por problemas técnicos no hemos podido realizarla, pero en realidad se hace todos los martes a las 4:30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas se puede acceder al vídeo y al podcast. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy de mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en directo por el canal de YouTube Post Cosecha. Así que si alguien la está viendo en vivo y desea hacer preguntas, puede usar el chat del canal y le responderemos al final de la sesión en la ronda de preguntas. Hoy trataremos el siguiente tema: viticultura, producción sostenible y el rol de las variedades. Nuestros invitados de hoy son, en primer lugar, Enrique García Escudero Domínguez y José Miguel Martínez Zapater, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. Y también nos acompañará en la ronda de preguntas y coloquio final José Félix Cibrián Zabalza, técnico de viticultura en la Estación de Viticultura y Enología de Navarra. Damos inicio a la charla de hoy con Enrique García Escudero Domínguez, actualmente jefe del Servicio de Investigación Agraria y Sanidad Vegetal y vicedirector del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. Enrique ha sido técnico investigador con importantes divulgaciones científicas, además de docente universitario. Y en el año 2004 ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en la Investigación Enológica de la Asociación Española de Enólogos. Enrique, bienvenido, buenas tardes. No, que digo que muchas gracias, Leandro, y encantado de estar con vosotros esta tarde. Lo más breve posible, dar una pincelada sobre lo que es el concepto de viticultura sostenible. En primer lugar, me gustaría que tuviéramos claro que en este momento la viticultura pues, se está enfrentando a nuevos escenarios, entre los cuales podemos destacar en sí mismo un cambio importante en la forma de concebir la viticultura, desde las técnicas de cultivo, el material, los sistemas de producción, el mercado e incluso, importante como veremos después, el cambio sobre la idea de la calidad de la uva y el vino. Otra cuestión y escenario importante es que nos vemos obligados, en cierto modo, a ejercer una adecuada gestión del rendimiento del rendimiento, y no solamente por cuestiones normativas asociado a indicaciones geográficas de calidad, sino por poner de alguna manera freno a un modelo de viticultura intensiva que se ha instalado en los últimos años y que, digamos, de alguna manera busca su rentabilidad exclusivamente en la producción, la reducción de costes. Es un sistema de producción poco, digamos, amable, ¿no?, con el medio ambiente. Entonces, en este sentido, pues yo creo que es importante poner freno a estos modelos. Y, por supuesto, hay un tercer invitado, que son las variaciones en el contexto climático, desgraciadamente, a las que nos estamos enfrentando. Algo está pasando fuera, está relacionado con el clima, lo que hablábamos de cambio climático, de calentamiento global, que de forma sintetizada, como bien sabemos, ha traído como consecuencia un incremento importante de las temperaturas y un reparto irregular de las precipitaciones, que en unos casos ha favorecido situaciones de estrés, otras veces, digamos, episodios de gran acumulación de agua en poco tiempo, con problemas de erosión, con problemas de accidentes meteorológicos. Ha cambiado el paisaje, puede cambiar de los viñedos habituales, las plagas, las enfermedades, y también una incidencia importante sobre la calidad, que se deja sentir en un desacoplamiento cada vez más importante entre el proceso de madurez tecnológica y la madurez fenólica y aromática, que son en sí mismos los factores fundamentales de la calidad, y que en este momento ha creado un dilema con respecto a la fecha de la vendimia. Y como decía, en este contexto vamos a necesitar de un enfoque global que aglutine y equilibre
todos estos cambios y entendemos que es la viticultura sostenible probablemente esta forma de encauzar o de enfocar el problema con los escenarios que estamos planteando. Nos vamos a la definición de lo que es sostenibilidad, pues como dice la diapositiva, pues es cómo somos capaces de satisfacer las necesidades actuales en cualquier actividad, en este caso la actividad vitivinícola, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras y garantizando un equilibrio entre economía, medio ambiente y bienestar social, lo cual de alguna manera nos lleva a unos objetivos en sí mismos de la sostenibilidad que pasarían por la conservación de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, la protección de la salud y la seguridad de las personas y, digamos, todo ello en un marco de viabilidad económica equilibrada y comprometida. Trasladado de alguna manera este espíritu a lo que es la viticultura, podríamos decir que la viticultura sostenible es un sistema de producción que, en el mejor sentido de la palabra, explota las potencialidades de un entorno vitícola sobre la base, ya hemos dado un poco las pautas generales, del compromiso con el futuro y la preservación de los recursos naturales en un principio, el respeto al medio ambiente, la calidad como una referencia, pero quizá, como decíamos también al inicio de la charla, con un concepto más amplio de lo que estamos acostumbrados, una apuesta por el mantenimiento y fomento de la diversidad en sus diferentes ámbitos, un manejo racional del cultivo, donde las herramientas de decisión juegan un papel muy importante, como veremos, y por todo ello en un marco de rentabilidad equilibrada, buscando equilibrio entre lo que podríamos considerar sostenibilidad social, medioambiental y económica. En el primer pilar de lo que hablábamos, de lo que es la viticultura sostenible, ese compromiso con el futuro, eso, digamos, preservación de los recursos naturales y un buen uso de los insumos, aparece como primer compromiso, evidentemente, en este contexto de sostenibilidad, cómo somos capaces de mitigar el cambio climático. En este sentido, no nos vamos a entrar en las grandes decisiones que se toman en otros foros, pero evidentemente en nuestro pequeño, digamos, actividad podemos hacer algunas cosas que vayan enfocadas a limitar la emisión de gases responsables del efecto invernadero y sobre todo la creación también de sumideros de carbono. Como vemos en las dos tablas que apuntamos, pues vemos cómo de alguna manera la opción entre diferentes técnicas de mantenimiento del suelo, laboreo frente a las cubiertas vegetales, la gestión de los restos de cosecha, etcétera, pues de alguna manera van a tener un potencial mitigador del problema que estamos planteando y actúan con mayor o menor intensidad como un sumidero de carbono. A este aspecto, evidentemente, dentro de este compromiso con el futuro, la gestión adecuada de todos los insumos, de todos los factores de la producción vitícola jugará un papel importante, lo que comenzamos antes, buscando apoyo para la toma de decisiones, un uso racional del agua, de los fertilizantes, optar en la lucha fitosanitaria por, digamos, posicionamientos que pasen por una gestión integrada de plagas, etcétera, o eficiencia energética, va a formar parte de este capítulo. Y a ello, evidentemente, se le añade todo aquello que podríamos considerar vía ahorro energético o su racionalización, ¿no?, de lo que es la utilización de la energía. Y ya no me refiero solamente a potenciar en medida de lo posible las energías renovables frente a las energías fósiles, sino cosas, digamos, del día a día, como puede ser la monitorización del consumo en una explotación, ¿no?, de agua, de energía, etcétera, o, por ejemplo, tener claro el dimensionamiento del parque de vehículos y maquinarias de una explotación vitícola, de cuándo hay que cambiarlo, de cuándo y cómo hay que mantenerlo, etcétera. En ese sentido, juega un papel importante en el ahorro energético. Y finalmente, tenemos que destacar en este pilar de compromiso con el futuro todo lo que tiene que ver con la economía circular, es decir, cómo somos capaces, de alguna manera, de minimizar la generación de residuos o, en su caso, cuando no es posible, cómo somos capaces de aprovechar estos residuos. Es decir, se trata de enfrentar lo que es el modelo lineal, extraigo, produzco, uso y tiro, frente, digamos, a un modelo más circular de reducir, reparar, reutilizar y reciclar. Un ejemplo, simplemente que nos vale para llamar la atención a la economía circular en lo que es la actividad vitivinícola, es la utilización de los restos de la viña, ¿no? Me refiero, en primer lugar, fundamentalmente a lo que es la utilización e incorporación de sarmientos bien triturados, bien preparados, enterrados adecuadamente, que no solamente suponen una forma de mitigar la huella de carbono, se convierten en un sumidero importante, sino que son capaces, en muchos casos, de compensar el 40% de las pérdidas de materia orgánica en un suelo vitícola. Supone un aporte de materia orgánica y, como vemos también en este cuadro, también no es desdeñable la aportación, digamos, de elementos minerales que pueden, digamos, su mineralización, el ayudar al balance nutricional del viñedo.
Después tiene otras aplicaciones a nivel de la construcción, su peletización lo lleva a su utilizo en lo que son cuestiones de calefactora, y luego no solamente los restos de sarmiento, sino los orujos, las pepitas, pues también tienen otra importancia grande en lo que es el ámbito de la nutrición, de la farmacia, de la cosmética, con lo cual pues vemos que la viticultura, cuando genera residuos, también puede, digamos, entrar en ese juego de economía circular. Un aspecto importante que comentamos al principio es que desde un punto de vista de sostenibilidad, la calidad ha pasado de ser exclusivamente al concepto tradicional de lo que decir calidad es que una uva esté madura en función de los objetivos que perseguimos y de que la uva esté sana, es decir, ausente de lesiones o de daños producidos por parásitos o incluso, digamos, circunstancias que deterioren la integridad física de la uva. Entonces, a estos atributos de calidad se le van añadiendo otros, como es decir, el mercado valora en un atributo que sería uva respetuosa cuando ha sido, digamos, producida en un ámbito de respeto al medio ambiente, de mantenimiento de la calidad del suelo, de reducción de los insumos, de procurar para la seguridad, etc. Esto es valorado por un sector importante del mercado. Otro aspecto, en un mundo que tiende a la globalización, oponerse a la estandarización que modelos como la viticultura intensiva nos lleva, pues el conseguir una uva identificable, diferente, pues también tiene un valor importante desde el punto de vista de calidad, de lo que hablamos de uva con tipicidad, que la podemos conseguir vía las características de una variedad, de un entorno, un terroir o de incluso de un sistema de elaboración muy específico. A ello se añade también otro atributo, lo que podríamos llamar la uva culta, que de alguna manera está relacionado a cómo en ciertos entornos vitícolas se desarrolla una actividad económica importante en torno a lo que es paisaje, a lo que es gastronomía, a lo que es cultura, lo que es literatura, etcétera, es decir, lo que es el enoturismo como conjunto de actividades turísticas o de ocio, etcétera, que están centrados en lo que es la cultura del vino en un determinado territorio, lo cual también pues, es importante desde el punto de vista cualitativo y económico. Luego, otro atributo importante es la uva saludable, es decir, en este sentido hablaríamos un poco del binomio vino-salud, esa situación de asociar el consumo moderado de vino a cierta prevención de enfermedades, que no deja de ser de todas maneras un tema bastante controvertido, la consideración del vino como un alimento, sobre todo en el contexto de la dieta mediterránea, o bien, digamos, esa utilización, esa valoración de la uva de la perspectiva de la aplicación en temas farmacéuticos o, por ejemplo, en aspectos cosméticos como es la vinoterapia. Y finalmente, otro atributo que contribuiría a ese concepto más sostenible de la calidad es el de atributo de uva segura que el consumidor busca también, es decir, en un doble sentido. Uva segura desde el punto de vista de la seguridad alimentaria a lo largo de todo el proceso, desde la viña hasta el consumidor, y también uva segura desde el punto de vista de garantizar el origen, a veces asociado a una denominación de origen, a una bodega, a una marca, a un sistema de producción. Con lo cual vemos que la sostenibilidad ha incrementado ese concepto de calidad. Por otra parte, otro pilar de esa columna vertebral que hemos visto que era la sostenibilidad es la diversidad. La diversidad se puede, digamos, considerar a diferentes niveles. La biodiversidad en sí mismo, como cantidad, variedad, digamos, de organismos en un espacio y sus integraciones físico determinado, asociado a paisaje, población, la diversidad genética de la que hablará el doctor Martínez Zapater con mucho más intensidad y con mucha más razón de ser en este sentido. Y yo pues, simplemente querría decir también algunas consideraciones sobre lo que podríamos hablar es la diversidad del entorno y una referencia clara por la importancia que tiene el conocimiento del medio desde el punto de vista climático y desde el punto de vista del suelo. Hacer un determinado entorno vitícola, un estudio climático tiene mucha importancia. Unas veces para conocer una posible zona alternativa, que es una vía indiscutible de mitigar el problema del cambio climático, o bien simplemente caracterizar un entorno vitícola cercano de cara a unas decisiones que vamos a tomar previas a la plantación. Desde la elección de la variedad, el conocimiento de las actitudes o limitaciones vitícolas de ese entorno. Y otra cuestión importante asociada al clima sería cómo algunos factores geográficos y topográficos que están asociados al clima pueden actuar como un factor mitigador de los problemas que surgen de ese calentamiento global. Así, por ejemplo, la latitud, aumentar
ganar en latitud, búsqueda de zonas más frescas, pues evidentemente es una forma de mitigar el problema del cambio climático. Solo una referencia. Se dice que por cada grado de latitud que ganamos, pues puede haber una disminución de medio o de 0,6 grados. La altitud juega un papel también en ese mismo sentido. En un entorno, a medida que nosotros ascendemos de altitud, pues se establece que por cada 100 metros hay una disminución de la temperatura de 0,6, que no es tampoco nada desdeñable. La exposición, que hasta ahora siempre buscábamos en un concepto tradicional y sobre todo en las zonas más septentrionales, exposiciones hacia el sur, en este momento, quizá desde el punto de vista de contexto climático, las exposiciones al norte pues, pueden ser más favorables. Y también la proximidad a masas de agua, al mar o a lagos o ríos, etcétera, pues constituye un efecto amortiguador. En este mismo sentido de diversidad del medio, conocer el suelo en profundidad tiene mucha importancia, desde conocer su calidad, desde el punto de vista de propiedades físicas, químicas, su diversidad biológica o el potencial. Y aquí señalamos, por ejemplo, que es la importancia nada más que de un factor como es la profundidad del suelo, que va a determinar la mayor o menor capacidad de reserva de agua y, por lo tanto, la mayor o menor disponibilidad de agua. Solamente aquí un ejemplo, que no quiero tampoco extenderme mucho, es unos estudios que hemos hecho en un término municipal de La Rioja, en Uruñuela, con apenas 700 hectáreas de viñedo, con 21 series de suelos diferentes, hemos comparado dos suelos. Uno que se diferencia con más posibilidad de acumulación que otro, y si nos fuéramos un poco a centrar, que nos cuestiona en este momento, las diferencias de componentes de rendimiento, de expresión vegetativa o de la calidad que pueden tener en un caso u otro y que darle una lectura más o menos interesante desde el punto de vista de cambio climático, según lo podamos entender. En esa relación del clima y del suelo, desde un concepto, digamos, de viticultura tradicional, aparece lo que es el terroir, ¿no? Como una interacción para un entorno determinado de lo que es la planta, el medio y el hombre, que aporta o transmite a la uva una tipicidad que es original, es identificable y que a través de la zonificación, que es un estudio transversal, científico, técnico, ¿no?, del terroir, pues vamos a poder delimitar espacios, digamos, con unas características peculiares a la hora de producir el vino. Y estos estudios no solamente tendrán una importancia desde la vocación o determinar el potencial vitícola, sino que nos permite ordenar de cara al futuro, ¿no?, cómo puede evolucionar el viñedo en esa zona, nos ayuda a establecer criterios de ubicación y, por supuesto, a la diferenciación, que ya hemos visto que era un factor de calidad muy importante. Ya metidos, para terminar la última fase, lo que es viticultura sostenible y un manejo racional del cultivo, ya dijimos al principio que quizá la viticultura de precisión, esa capacidad de tomar decisiones, pues adquiere una importancia muy grande. La viticultura de precisión, de forma de síntesis, es una forma de gestionar el viñedo consciente de que un viñedo, una explotación vitícola o un entorno determinado no es igual, ni en lo que es calidad, ni lo que es rendimiento, es decir, hay una diferenciación espacial. Entonces, ponen en juego herramientas más o menos sofisticadas, genera una información que una vez, digamos, procesada, nos permite establecer en ese entorno zonas homogéneas del viñedo y poder establecer un manejo diferenciado, con lo cual aumentamos sin duda alguna en la eficacia y en la eficiencia del cultivo. Ya pasando a un repaso rápido, digamos, de algunas técnicas de cultivo y el tema que nos ocupa, el riego, que ha sido quizá una de las técnicas un poco más controvertidas, sobre todo desde un prisma de viticultura tradicional, pues hoy, sin embargo, hay que admitir que siempre que sea posible, evidentemente, es una herramienta, la herramienta más directa para limitar el problema de estrés hídrico. Es decir, para ello habría que conseguir, evidentemente, que el manejo eficiente del agua, desde hacer una correcta instalación, elegir un sistema de riego adecuado como puede ser localizado, valorar qué disponibilidad de agua, nos permite establecer estrategias de riego que ahorran agua, como es el caso de riego deficitario controlado, pero sin merma de la calidad. Y luego, digamos que de alguna manera el riego es una herramienta útil para el ajuste de esa deslocalización, de ese desfase que hemos hablado al principio de los procesos de maduración. Evidentemente, para ello requiere un soporte técnico adecuado que nos permita establecer indicadores del estrés, y es precisamente una técnica en la que la viticultura de precisión adquiere un
especial protagonismo, ¿eh? Es decir, se determinan indicadores que nos ayudan a decir cuándo voy a empezar el riego, cuándo debo interrumpirlo, qué cantidad de agua tengo que aplicar, qué alertas voy a seguir para incidir o no la necesidad, etcétera, en este sentido. Y por eso, pues bueno, se pone en juego desde observaciones directas en la planta, estimación de la humedad del suelo por diferentes métodos, medidas, por ejemplo, de la resistividad del suelo, que nos da una idea de la conductividad eléctrica de un suelo, que está muy relacionada con aspectos que tienen que ver con la disponibilidad de agua de un determinado suelo. Estimaciones en base a indicadores meteorológicos que permiten establecer balances de agua, el cálculo de la evapotranspiración, la aplicación de coeficientes de consumo, medidas fisiológicas en la planta como indicadores de estrés, desde el potencial, en la conductancia estomática, método de ondrometría, el flujo de savia, etc. En ese sentido, pues hay también una amplia gama de posibilidades. Y finalmente, pues bueno, la teledetección, que se ha convertido en una de las herramientas más importantes desde el punto de vista de la viticultura de precisión y del tema que nos ocupa, pues bueno, por ejemplo, la estimación de ciertos índices de vigor que nos permite valorar el estrés hídrico de nuestro viñedo. En lo que a conducción se refiere, es decir, de una forma así sencilla, es decir, cómo una cepa invade el suelo, invade el medio aéreo, tenemos también que considerar intervenciones a nivel tanto de la arquitectura permanente como de la arquitectura de la vegetación anual y su microclima, o cómo somos capaces de establecer equilibrios entre la componente vegetativa y la productiva dentro de la planta. Y, por ejemplo, jugando con la altura de establecimiento, pues tendremos una diferente respuesta en lo que a heladas de primavera se refiere, a la maduración o al régimen hídrico. Por ejemplo, evidentemente, cuanto más alto es la altura de establecimiento, pues igual más problemas podemos tener desde el punto de vista hídrico. La densidad de plantación, podríamos haber también otra serie de consideraciones porque incide muy directamente sobre la absorción de agua, sobre la cavidad, etcétera, y podemos decir que mientras no haya unas limitaciones muy claras, como puede ser suelos con excesiva fertilidad o suelos con una limitación de agua importante, pues podríamos hablar que para un entorno determinado las densidades de plantación más altas pueden tener mayores ventajas que las altas, pero esto tiene una lectura que hay que analizar también para caso concreto. Lo que a arquitectura anual de vegetación se refiere, pues bueno, un modelo de viticultura sostenible o, digamos, razonable del cultivo, pues digamos que debe procurar todas estas cuestiones que aparecen en la diapositiva, desde evitar la sobreexposición, que la vegetación sea porosa, que la vegetación sea encordada, y puede decir que frente a los sistemas de conducción y que la vegetación está dirigida, como en el caso de una espaldera, pues tienen peor respuesta a estos requerimientos que lo que puede ser la vegetación en sistema de conducción libre, como es un cordón libre, un paso, etcétera, o bueno, nos veremos también en otros casos trabajar sobre anchura, altura de vegetación o el desdoblamiento de los planes de vegetación. Y luego, en relación a lo que es equilibrio entre vegetación y cosecha, unas veces tendremos que actuar para que esa relación sea lo más equilibrada posible y nos conduzca a un adelanto de la maduración, para que la madurez tecnológica y fenólica coincidan cuanto antes. Para ello, pues bueno, una poda equilibrada y operaciones en verde como el espergurado, el aclarado de racimos o el deshojado precoz, pues pueden contribuir a ese equilibrio. Pero, sin embargo, será todo el caso contrario. A veces interesa que esa relación se desequilibre y conseguir un retraso en la maduración. Y para ello, pues bueno, aparecen ahí una serie de opciones, desde la poda mínima, la poda de rotación, la poda tardía, que también nos ayudan. En lo que a cubiertas vegetales se refiere, digamos, como la alternativa más sostenible en este momento, que sin duda pasa por las cubiertas vegetales, ya que a sus propiedades agronómicas de gran interés, a sus propiedades, digamos, la incidencia positiva que tiene en las propiedades físicas, químicas, biológicas, su poco capacidad de presión contaminante, su tal, pues se va anunciando pues, un sistema de mantenimiento que apuesta por la biodiversidad, por el asiento de fauna auxiliar, incluso hasta un valor paisajístico en ese sentido, y sobre todo que se convierten en importantes sumideros de carbono y una herramienta importante para gestionar adecuadamente el vigor y el rendimiento, como también decíamos al principio. En este mismo sentido, actuaría mulching, sobre todo los acolchados de tipo orgánico. Pongo aquí unas diapositivas de un proyecto del grupo de investigación en el que trabajamos, un proyecto que dirige la doctora Alicia Pou, la que estamos utilizando pues, para el mantenimiento. Se está utilizando de la línea, ¿no? En este caso, pues restos de poda,
sustrato postcultivo del champiñón, paja y referido al herbicida como la técnica habitual. Bueno, pues en este caso estamos viendo resultados muy positivos desde el punto de vista de la amortiguación de la temperatura, del estado hídrico del suelo, y la paja pues desarrolla, digamos, de destacar sobre todo. En la lucha fitosanitaria, estoy terminando, dos vías importantes nos quedan, digamos, para abordar la lucha fitosanitaria desde un punto de vista sostenible. Uno, a través del material vegetal. Y esto hablará el doctor Martínez Zapater más tarde, y está basado en la utilidad de mayor número de variedades que presenten una mayor resistencia o tolerancia, aprovechar la diversidad intravarietal o bien la aparición de nuevas variedades por mejora genética que sean resistentes o que cierta tolerancia a los problemas que son. Y el otro método, o la otra vía, es la gestión integrada de plagas, que es una forma de concebir la estrategia de lucha fitosanitaria que, sin renunciar a la lucha química, pues intenta limitar en medida posible y busca otras opciones, ¿no? O sea, opciones basadas en la fauna auxiliar, métodos más naturales, biológicos, medidas culturales indirectas o la modelización, ¿no? Y los umbrales de intervenciones, y disminuyendo en lo posible el número de tratamientos, y lo cual pues conlleva una reducción de la presión contaminante, de los insumos, etcétera, cual es muy importante. La fertilización, simplemente decir que es importante desde un punto de vista sostenible que el balance esté, digamos, adecuado a las exportaciones de elementos minerales por los órganos renovables de la planta, y hacer un balance de tal manera que prevalezcan los aportes regulares y moderados con respecto a aportes discontinuos y de gran intensidad. Hay que disminuir en medida lo posible la utilización del nitrógeno y del potasio, buscar evidentemente a la alternativa de fertilizantes químicas la utilización de abonos orgánicos o de los restos, como hemos visto, de madera de poda, como es en este caso. La fertirrigación es la gran alternativa de cara a futuro. Lo que pasa es que en viticultura hemos ido con un fuerte desfase, habida cuenta de la provisión durante mucho tiempo del viñedo, y una llamada importante: hacer uso de todas las herramientas que nos permiten la evaluación de la nutrición mineral de nuestro viñedo, desde las más clásicos, la observación, el análisis del suelo, el análisis vegetal, en especial el análisis solar, a otras técnicas en este momento, pues que aportan también un potencial muy importante. Y finalmente la vendimia, pues decir que una vez que en una determinada realidad vitivinícola se resuelve la dicotomía vendimia mecánica o vendimia manual, como el transporte, la recepción en la bodega, pues evidentemente pues, es muy importante disponer de protocolos o de métodos que nos permitan valorar realmente la calidad y el rendimiento potencial de nuestros viñedos, y los métodos que nos permitan establecer fechas adecuadas de vendimia, y esto irá precisamente en favor de proceder a una vendimia más selectiva. Esto acá, y desde donde estamos hablando, la sostenibilidad en viticultura pasa evidentemente por la investigación, pues son algunas imágenes, ¿no? de nuestro instituto, y también lo que es importante es la formación, y sobre todo también lo que es la educación, y la educación de nuestros hijos de cara al futuro, que los eduquemos, se les enseñe en un mundo más sostenible y mucho más limpio. Muchas gracias. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación, muy interesante, la verdad. Y bueno, continuando con nuestros panelistas en la tarde de hoy, ahora es el turno de José Miguel Martínez Zapater, profesor de investigación de la Agencia Estatal CECIP y director del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. José Miguel también es investigador con múltiples divulgaciones científicas, centrado en el análisis genético y molecular del desarrollo reproductivo de las plantas y su impacto en la calidad de la uva y del vino. José Miguel, bienvenido. Muchas gracias Leandro, muchas gracias a todos. Voy a hablar un poquito sobre el papel que puede tener el material vegetal de la vid en la adaptación al cambio climático y también al mercado. Y a lo largo de estos minutos voy a hacer primero una pequeña introducción sobre la diversidad varietal con la que contamos en nuestro país, y luego hablaré de estas estrategias de adaptación del material vegetal a las que de alguna manera ya se ha referido Enrique también. Y quería decir que efectivamente hay toda una serie de estrategias que se utilizan en todos los cultivos para
para mejorar la adaptación y la producción, y también en todos los cultivos se utiliza ampliamente la mejora genética, incluso ya en muchos cultivos leñosos, mientras que la vid es un cultivo en que hoy por hoy la mejora genética está empezando prácticamente en las últimas décadas su recorrido, ¿no? Si pensamos en la diversidad genética que hay para la vid en el mundo se conocen aproximadamente unas 10.000, 15.000 variedades, pero solamente se cultivan 1.500, y de estas 1.500 que hay en el mundo, solamente 16 variedades ocupan ya el 50% de la superficie mundial de viña. En España la situación es más limitada, por supuesto, es un territorio nada más. Ahora mismo el catálogo de variedades de vinificación consta de 221 variedades que están registradas o en proceso de registro, y de estas 221 variedades, únicamente 3 corresponden al 50% de la superficie de viñedo. Hay que ir a 12 variedades. 12 variedades ya representan en la actualidad el 80% de la superficie del viñedo. Con 9, 10 variedades más tendríamos el 90% de la superficie del viñedo en el año 2020, y con 58 variedades en total haríamos el 99% de la superficie de viñedo en España. Es decir, hay 221 variedades en catálogo, pero se cultivan muy pocas. Realmente 12 variedades prácticamente es ya más del 80% de la variación. Aún así, hay que decir que muchas veces se habla de la viticultura tradicional, de las variedades tradicionales de toda la vida, y este es una ilusión que vivimos los humanos. En realidad ha habido muchos cambios varietales y se siguen produciendo cambios varietales. Vemos, por ejemplo, en este cuadro cómo, si bien el 50% desde el año 1990, 30 años, ha estado representado por 3 variedades, sin embargo, el número de variedades que representan el 80% ha aumentado ligeramente, y también para los otros porcentajes. Si entramos un poco más en detalle, podemos ver que efectivamente en estos 30 años ha habido grandes cambios, incluso en estas variedades que suponen el 80% del viñedo español. Una variedad como Airén ha bajado al 50% de la superficie que tenía hace 30 años, y una variedad como Tempranillo ha multiplicado su superficie pues, por prácticamente 4 veces. Hay otras variedades de las que consideramos tradicionales como Garnacha Tinta, Bobal, Monastrell, Cayetana Blanca o Jaén o Pardina en algunas regiones, o Palomino, otra variedad blanca, que han visto bajando su producción, su superficie, año tras año, y que han bajado en algunos casos pues más de la mitad o hasta 2/3 partes. Y ha habido una sustitución de otras variedades que han aumentado o que antes no estaban y ahora están, y que corresponden fundamentalmente a variedades como el Tempranillo, que como mencioné al principio subió tremendamente desde el año 90, variedades blancas como Viura o Macabeo, y variedades como Verdejo. Todos conocemos cómo han aumentado los vinos blancos, los vinos de Verdejo. Garnacha Tintorera es una variedad tinta que se utiliza mucho por la intensidad de color que da, y de manera importante variedades como Cabernet Sauvignon y Syrah, que vienen de la viticultura francesa y que empezaron a cultivarse pues muy recientemente, hace 30 años o un poquito más, aunque Cabernet Sauvignon sí que se cultivaba desde el siglo pasado en el norte de España. He marcado con un círculo rojo aquellas variedades que parece que han parado en su incremento. Es decir, en los últimos 10 años se está dando un parón del incremento que veíamos en Tempranillo, el incremento que veíamos en Cabernet Sauvignon o del incremento que hemos visto también en Syrah. Y esto es porque hay otras variedades que están entrando en juego, aunque todavía no corresponden no llegan a ser variedades importantes como para que aparezcan reflejadas aquí entre las variedades que suponen el 80% de la superficie.
¿Y por qué está habiendo innovación varietal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está moviendo este cambio varietal? Bueno, pues en parte estos problemas a los que se refería Enrique en su presentación, la necesidad de adaptarse al cambio climático, la necesidad de una viticultura más sostenible, y una forma de hacer sostenibilidad es también incorporar resistencias o tolerancias a enfermedades en esas variedades, las nuevas demandas del mercado que tienen que ver con la diversificación, con la tipicidad, pero también con esa viticultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente. Y, por supuesto, también que nos encontramos en un momento en que se han desarrollado tecnologías que facilitan más de lo que normalmente venía siendo lo normal, el desarrollo de nuevas variedades. Está habiendo cambios legislativos. Recientemente la Unión Europea ha permitido en una nueva normativa que los consejos reguladores incorporen variedades mejoradas resistentes y estamos viendo pues, que el mercado del vino y de las variedades está subiendo de tasa de cambio, lo mismo que ha ocurrido, por ejemplo, con frutales de hueso a los que antes no estábamos acostumbrados que variasen tan rápidamente. Entonces, todo esto son condiciones que promueven este cambio, esta innovación varietal. Y lo que me voy a referir el resto de la charla es un poco a qué herramientas tenemos para generar esta innovación varietal. La innovación varietal se basa fundamentalmente en la variación genética y en la vid contamos con la variación genética que está dentro de la especie Vitis vinifera, que es la que normalmente se cultiva para la producción de vino y la que está legalmente autorizada. Y en esa especie hay variación entre variedades. Dije al principio que puede haber 10.000, 15.000 variedades. Hay las variedades actuales de cultivo, pero también variedades tradicionales, variedades que se van recuperando, como veremos. Hay también una variación dentro de la propia variedad, porque en algunos casos estamos hablando de variedades que se llevan multiplicando vegetativamente durante siglos. Y durante estos siglos estas variedades acumulan mutaciones. Y estas mutaciones a veces tienen efectos fenotípicos, efectos en la forma, en la calidad y por lo tanto sirven para mejorar esas variedades. Y a veces también incluso provocan cambios tan drásticos que se pueden considerar incluso como nuevas variedades, como es el caso reciente de variedades derivadas como tempranillo blanco o xarel·lo rosado, que son cambios de color de una variedad que se cultiva normalmente como una variedad tinta o una variedad blanca en cada caso, ¿no? Y, por supuesto, también ha habido desde el siglo XIX mejora genética y hay algunas variedades de las que están ahora mismo en nuestro catálogo de variedades que son variedades mejoradas. No son, digamos, tradicionales, aunque algunas se podrían considerar ya tradicionales, como Garnacha tintorera, que se desarrolló en el siglo XIX, Rubí Cabernet o Marcelin, que también están en el catálogo. Otra fuente enorme de variación genética es el género Vitis. Las especies del género Vitis, fundamentalmente especies americanas o especies asiáticas, se utilizan como portainjertos, pero también se han utilizado para producir híbridos productores directos, no de mucha calidad a la hora de producir vino, pero también se pueden utilizar aprovechando que tienen muchos genes de resistencia y que son interfértiles con Vitis vinifera para introducir caracteres de resistencia a enfermedades dentro de nuestra Vitis vinifera. Y por lo tanto están empezando a aparecer nuevas líneas de mejora, a veces multiresistentes y nuevas variedades resistentes. Y en esto se basan los cambios que podemos esperar con el cambio climático, en esta variación genética. Y lo que ahora mismo se estima es que en los próximos 20, 30 años vamos a ver un incremento en la proporción de variedades de maduración tardía, que probablemente, y en variedades más resilientes, y probablemente no va a afectar a las variedades que están ahora amparadas por las denominaciones, pero sí que van a cambiar la superficie de la variedad de una variedad y otra dentro de la misma denominación. Por ejemplo, en Burdeos, Cabernet Sauvignon se piensa que va a ir colonizando viñedos que hasta ahora eran más de Merlot, o que Graciano o Garnacha en Rioja y en zonas del Valle del Ebro pues podrían sustituir a Tempranillo en muchos viñedos. Esta es una evolución que de momento se encuentra dentro de las características de las variedades amparadas por los consejos reguladores. Es posible también,
y lo estamos viendo ya. O sea, esto ya no es una posibilidad, es una realidad, que variedades tradicionales que pueden estar más adaptadas a estas condiciones se incorporen a estos consejos reguladores, y siendo variedades tradicionales, en principio tampoco debe haber ningún problema, que algunos consejos reguladores, entre ellos el de Rioja, que han incorporado nuevas variedades para aumentar su diversidad. Y es posible también que podamos desarrollar nuevos clones de estas variedades de élite, digamos, ampliamente cultivadas, que estén más adaptados a las nuevas condiciones climáticas. A partir de 2050, las condiciones se pueden volver un poco más complicadas, y en este caso sí que va a ser importante introducir nuevas variedades que no se han cultivado en determinadas zonas, por ejemplo, variedades más mediterráneas que irán ocupando quizá el norte y el oeste de España conforme las condiciones climáticas vayan cambiando. También portainjertos más tolerantes, sobre todo a la falta de agua, más eficientes en la captación de agua. Serán variedades que, por un lado, tengan un ciclo de maduración largo, serán portainjertos que también retrasen ese ciclo, también pueden ayudar, y también vamos a empezar a ver con mucha mayor intensidad nuevas variedades mejoradas y portainjertos mejorados, bien por cruzamientos entre Vitis vinifera o bien por cruzamientos entre distintas variedades de Vitis vinifera y líneas multiresistentes derivadas de otras especies del género Vitis. Y solo quería poner algunos ejemplos de estos tres casos. En primer lugar, mencionar que en La Rioja en particular, porque yo creo que fue una de las denominaciones en las que se incorporaron más inicialmente nuevas variedades tradicionales. Ya en el año 2008 se incorporaron variedades como Maturana tinta, que corresponde a Castells, Tempranillo blanco, Maturana blanca o Turrutés, con el trabajo de Fernando Martínez de Toda, que también forma parte de nuestro instituto, y de otro grupo de la Universidad de La Rioja y otro grupo del CIDA, entre los cuales está Enrique García Escudero, que ha hablado anteriormente. Pero posteriormente, en el año 2012, un gran proyecto de documentación y caracterización de germoplasma de vid que se prospectaba en viñedos antiguos y que se conserva en España, estuvo coordinado por un instituto de investigación agraria de la Comunidad de Madrid, pero en el que participamos prácticamente todos los institutos de las distintas comunidades españolas. Estos fueron muy eficaces en encontrar, analizar más de 2.000 muestras, encontrar hasta 600 genotipos diferentes y entre ellos 311 genotipos nuevos, entre los cuales 95 eran genotipos de variedades, no nuevas, sino variedades tradicionales perdidas y que con este esfuerzo se están recuperando. Porque se consideran genotipos varietales porque aparecen en distintas localizaciones, aparte de otros 216 genotipos desconocidos que todavía está en duda o por confirmar si son variedades antiguas o no. Esto está teniendo un efecto inmediato en el catálogo de variedades y, de hecho, en los últimos años, si miramos, estos son el número de variedades en el catálogo. El catálogo empezó en el año 2002 con 151 variedades y en estos años que llevamos, en estos 20 años y sobre todo en los últimos años, ha habido un incremento importante en el número de variedades que se van registrando en el catálogo, de manera que este catálogo ha aumentado un 50% y es de esperar que aumente todavía más rápidamente en los próximos años. En lo que respecta a la variación genética intravarietal, bueno, pues ya hemos mencionado que esas mutaciones que se producen, es importante construir bancos de germoplasma basados en la prospección de la variación genética que existe en los viñedos, fundamentalmente en los viñedos antiguos, porque los viñedos replantados a partir de los años 80, 90, contienen fundamentalmente clones de variedades mejorados que han dado un empujón a la viticultura, que por otra parte han tenido un efecto negativo en cuanto a la reducción de la variación genética, generando erosión genética. Entonces, buscando todavía en estos viñedos, se pueden encontrar variantes, se pueden construir bancos de germoplasma que conserva esa variación y que son los puntos para buscar
aquellas variantes que nos pueden permitir mejorar variedades de élite. Esto vale fundamentalmente para las variedades de gran superficie. Aquí vemos el banco de germoplasma del instituto, que se empezó a formar antes que el instituto, que contiene unas 1.700 accesiones de las variedades más importantes del Valle del Ebro, y esta figura de la izquierda nos muestra la dispersión que se encuentra entre esas accesiones, entre lo que supone la longitud del ciclo de maduración, que está en el eje horizontal, y la producción en kilogramos por cepa en el eje vertical. Entonces, si queremos mejorar estos caracteres, vemos cómo hay una gran variación para seleccionar sobre ella. Están cambiando también los sistemas de selección. Se está volviendo a la selección masal, que era la que permitía al viticultor ir adaptando una variedad a los cambios en el cultivo, a los cambios climáticos, a los cambios en el mercado, que lógicamente en otros tiempos eran mucho más lentos que lo que tenemos ahora. Y la OIV está promocionando el que se utilicen no solo selecciones monoclonales, sino selecciones policlonales, selecciones que conserven también mayor cantidad de variación genética de la que hasta ahora se ha permitido seleccionar los sistemas de selección clonal. Vemos cómo también esto ha llevado a la identificación de variedades derivadas, y aquí a la derecha tenemos tempranillo blanco, tempranillo rojo, o garnacha roja y garnacha blanca. No hay que olvidar, todavía quedan otras herramientas que no se han utilizado en la vid y que podrían permitir mejorar las variedades de élite. Y estas son la mutagénesis de yemas, es algo que confiere la posibilidad de obtener más variación que la variación que aparece de manera espontánea, y también los sistemas de edición genética, que está en controversia en la Unión Europea si estos sistemas se admiten. Por último, en la mejora de nuevas variedades, digamos, juega con aproximadamente 1000 veces más de variación que con la que juega el uso de la variación somática. En este sentido, es mucho más potente. La mejora de nuevas variedades permite además combinar valores de caracteres para muchos caracteres al mismo tiempo, para resistencia a enfermedades, para adaptación, para caracteres de calidad, de producción, tipicidad, etc. Y en ese sentido, hay mucho interés en muchos países de todo el mundo, países vitícolas, por desarrollar nuevas variedades. Pero ¿cuál es el problema? Las variedades necesitan un nombre y esto nos saca un poco de las variedades tradicionales. Hay distintas estrategias. Bueno, aquí simplemente quiero mostrar cómo hay variedades a las que ya estamos acostumbrados y que son variedades de mejora. Pinotage es la variedad bandera de la viticultura sudafricana, o Villers-Turgau, muy relevante en el centro de Europa, o Alicante-Bouschet, a la que me referí, o Marselan. Hay variación genética dentro del género, dentro de la especie Vitis vinifera, por ejemplo, para resistencia a la temperatura, y tenemos que irnos a las variedades mediterráneas. Hay variación genética en las especies del género Vitis para la eficiencia en el uso del agua, en muchas especies que viven en zonas prácticamente desérticas en América, y también en algunas variedades mediterráneas, tanto de vino como de mesa. Y hay también genes de resistencia interesantes tanto para la plasmópara como para el Mucínula necator, o sea, el oidio, o el mildiu. Y se están generando nuevas variedades resistentes en distintos países. Variedades que contienen una primera generación un gen de resistencia para mildiu y otro gen para oidio, una segunda generación de variedades con varios genes de resistencia, y también se están construyendo líneas multiresistentes. Hay toda una red internacional de comunicación sobre variedades de vid resistentes a hongos fitopatógenos que están promocionando estas variedades. En Italia hay ya una colección de variedades de primera generación que ha generado en Udine, la Universidad de Udine, junto con una cooperativa de viveros, de viveristas, y hay variedades que toman el nombre de uno de los progenitores. Estas son variedades de primera generación, solamente tienen un gen de resistencia a cada uno de estos patógenos. En Francia se están
están proponiendo el hacer variedades que mantengan la tipicidad de cada una de las regiones vitivinícolas, y en este sentido hay una estrategia nacional y no están preocupados por las denominaciones. Si las variedades son buenas, van a entrar en el mercado y el consumidor las va a integrar. Y simplemente son estrategias. En España también hay algunos grupos que están empezando a generar variedades resistentes en el IMIDA, en Murcia y también en la denominación de origen Penedés. Y creo que es algo importante a considerar. Pero me gustaría, a modo de consideración final, decir que todas estas múltiples estrategias de adaptación no son excluyentes, que permiten generar resistencia a enfermedades y aumentar la sostenibilidad. Sobre todo la última es la que más tiene que ver con la tolerancia o resistencia a enfermedades. Que por otra parte, esta aplicación abre la puerta a la mejora genética en la vid de vinificación, porque en uva de mesa es algo totalmente normal y natural. Lo importante que es que los programas de mejoras se establezcan localmente, porque queremos seleccionar variedades adaptadas al clima y a las condiciones geográficas de aquel lugar donde se van a cultivar, y que mantengan la tipicidad. Y decir que cualquier selección, y esto es inevitable, lleva a una erosión genética, y por esto los bancos de germoplasma son cada vez más importantes. Y luego no hay que olvidar que esto hay que introducirlo en el mercado, que esto tiene propiedad intelectual, que requiere una legislación que lo avale. Como decía al principio, la legislación va por ese camino y sobre todo que requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Estamos hablando de estrategias que como mínimo llevan entre 15 y 20 años y que normalmente están entre los 25 y los 30 años. Que si queremos llegar al 2050 con nuevas variedades, tenemos que empezar ya. Y muchas gracias por la atención. Muy bien, José Miguel, muchísimas gracias por tu interesante ponencia. Bueno, ahora vamos a continuar con la sesión de noticias interesantes que hemos publicado en nuestros portales y nosotros consideramos de interés para el público, por lo tanto nos gustaría compartirlo con todos vosotros. En primer lugar, yo voy a comentar esta noticia. Está publicada en el portal tecnologiahortícola.com y se trata básicamente de el tratamiento de Xylella fastidiosa en vid con termoterapia a nivel industrial. La empresa española RG Project diseña máquinas de termoterapia para el tratamiento de diferentes enfermedades en vid causadas por bacterias, hongos y otro tipo de enfermedades. La termoterapia es actualmente el único tratamiento para el control de Xylella, una de las enfermedades más importantes en los cultivos leñosos a nivel mundial. El proceso de termoterapia en vid se basa en la diferencia de susceptibilidad a la temperatura que existe entre la planta y el parásito, que puede ser una bacteria o un hongo. En sí, el proceso consiste en sumergir la planta por 45 minutos a una temperatura constante de 50 grados centígrados. Por lo tanto, en ese proceso, obviamente, muere el parásito y no causa ningún tipo de afección en el huésped, digamos, en la planta. Así que quien quiera saber más y se encuentre interesado en este tipo de producto o el proceso en sí, puede visitar el portal tecnologiahortícola.com o a través de la página de la empresa. Y ahora continuamos con otra noticia muy interesante también, que la va a compartir mi compañera Aliciana Mesni. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Enrique García Escudero y a José Miguel Martínez, una ponencia interesantísima. La noticia que quería compartir con vosotros es comentar de la empresa Psuger. La empresa Psuger es una empresa francesa que produce materiales para lo que es atmósfera controlada en el caso de fruticultura, y también tiene una fuerte introducción en todo lo que es el sector viticultura, porque ellos ofrecen equipos de generación de nitrógeno para generar nitrógeno in situ en las bodegas, ¿sí? El nitrógeno se utiliza para controlar la calidad del proceso de producción del vino.
Entonces ellos tienen dos tipos de equipos de producción de nitrógeno. Unos son modulares y los otros son más específicos para las necesidades de cada bodega. Como decía Leandro, en el caso la noticia, digamos, más información sobre este tema lo pueden encontrar en uno de nuestros portales, que es el portal Post Cosecha, donde también hay más información del software. Vamos a dar paso a continuación a la parte del coloquio, en la cual pues comentaremos digamos, temas que han comentado los ponentes anteriores, y yo quisiera introducir al panelista que tenemos con nosotros, que también nos aportará su experiencia, que sabemos que es mucha, que es José Félix Cibrián Zabalza. José Félix es técnico de viticultura, trabaja en Evena, ocupa en la actualidad la jefatura del negociado de viticultura de la sección de viticultura y enología del gobierno de Navarra. Es ingeniero técnico agrícola por la Escuela Universitaria de Ingenieros Agrícolas de Villalba y por la Universidad Politécnica de Madrid. Es enólogo desde 2005, acreditado dentro del Plan Nacional. Trabaja desde 1992 en la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, Evena, que comentamos antes, y forma parte del Grupo de Trabajo Nacional de Centros de Experimentación de Viticultura y Enología desde 1993, donde participan las actividades. Hoy Félix nos hablará de uno de sus, participa en actividades de formación, creo que hace un rato ha tenido una actividad de formación reciente, y ellos llevan a cabo un proyecto que está muy vinculado con lo que comentaba José Miguel Martínez, de la importancia de lo que es el material genético de cara a afrontar el futuro, que es uno de los aspectos que comentaba Enrique García Escudero. Nos gustaría, José Félix, que nos comentaras un poco qué hacéis vosotros, y después ya damos paso al coloquio y nos preguntamos y comentamos lo que queramos. Pues muy buenas tardes, muy amable Alicia. Saludos a Enrique, a José Miguel, a Leandro. Pues un placer compartir esta charla con vosotros. Y bueno, efectivamente, como me brindéis la oportunidad de presentar un poquito trabajos relacionados con algunos de los puntos que se han tratado hoy esta tarde por parte de José Miguel y Enrique, pues bueno, voy a comentaros de forma esquemática un poquito el trabajo y cómo. A ver, voy a darle un momentito, perdón. Este es un proyecto que está ligado geográficamente a los límites de la Comunidad Foral de Navarra. Se llama Vinos Olvidados, jugando un poquito con la palabra en inglés de viejos y vidados, que significa vid. Su raíz etimológica es la vid, es un poquito el juego un poquito que hemos querido hacer de palabras. Y bueno, los resultados, pues lo primero, es decir, aquí tenemos aproximadamente nuestro banco de germoplasma, la importancia de los bancos de germoplasma que ha comentado José Miguel, pues efectivamente pues este es uno de ellos. Tenemos 234 entradas en la actualidad, de las cuales se corresponden con 64 variedades distintas. Nos ha interesado contestar a diversas preguntas, como qué variedades son estas, desde cuándo están esas variedades aquí. Todo esto entronca con el tema de la viticultura tradicional y lo que es autóctono, lo que deja de ser. En el caso de ser exógenas, nos hemos planteado también quién las introduce y por qué, ¿no? Estas preguntas son las que en primer lugar nos hemos querido contestar. El proyecto básicamente consiste en la localización y catalogación del material, el reconocimiento de la variabilidad existente en cuanto al número de variedades. Luego también un punto importante es todo el tema de la exigencia sanitaria, con el tema de los virus, patógenos reglamentados y los no reglamentados que hay que tener en cuenta. Y lo más importante de todo, lo que nosotros denominamos retorno conservativo, es decir, todas las entradas que entran en el conservatorio vuelven a su lugar de origen en colaboración con agricultores a nivel particular o con bodegas o de alguna forma. Es decir, no basta con que se quede en nuestro conservatorio de cepas, sino que intentamos siempre que sea el agricultor el que vuelva a plantarlas, de tal forma que es la mejor forma de conservarlo, por lo menos pensamos nosotros así. Desde el punto de vista de la catalogación siempre nos ha interesado muy mucho cuáles son las variedades, por
que a una garnacha tintorera hoy la llamamos variedad autóctona de una comarca. Si sabemos, nos ha comentado José Miguel que se creó en 1855, es decir, nos interesa mucho saber cuál es, qué parte de la viticultura era típica de la zona de Navarra o del Alto Ebro y cuáles han sido introducidas con posterioridad. Y para eso hay dos motivos que lo explican. Uno de ellos es, así a modo esquemático, es la entrada de enfermedades desde América. La primera es el oidio, en 1855 llega a Logroño, llega a Navarra, y la entrada de la filosera en 1868 a Francia, que provoca que ellos pierdan su producción y automáticamente tengan que venir a comarcas del Alto Ebro, básicamente, a hacer comercialización. Es decir, cuando hablamos de, para nosotros ese es el indicio de la viticultura moderna, es decir, el zoom lo fijamos ahí, pero que está íntimamente ligado a la vinicultura comercial. Es decir, el agricultor, y esto es cíclico a lo largo de la historia, en este ciclo de viticultura moderna, siempre ha producido aquellos vinos que el bodeguero ha querido comprar. Eso no se nos debe olvidar. De tal forma que nosotros hemos catalogado las variedades, aquellas que sabemos positivamente que son anteriores a 1850, porque tenemos indicios en archivos o tal, y cuáles son exóticas, es decir, las que han llegado fuera. De tal forma, esta información nos surge del agricultor, que es el primero que nos da, pero que esa información suele ser genera mucha confusión. Básicamente nos basamos en bibliografía y luego la genómica, que ya lo ha explicado José Miguel, pues nos permite establecer relaciones de parentesco que nos ayudan muchísimo a identificar variedades y por lo menos a posicionarlas. De tal forma, en bibliografía, pues aquí ya vamos viendo cómo a lo largo de la bibliografía muchas de estas variedades aparecen registradas y cómo desde 1791 a 1980 nos encontramos con una serie de variedades que son comunes. Por lo tanto, en blanco y en botella, Milk. Todas las referencias anteriores a 1850 hay que buscarlas en escrituras de compraventas, de matrimonios, hay que buscarlas en archivos diocesanos. Aquí en Navarra, por suerte, pues tenemos unos archivos bastante bien conservados y nos ha permitido prácticamente datar muchísimas de estas variedades. Las primeras variedades, las primeras descripciones puntuales, y aquí, por ejemplo, pues ya lo que mencionaba José Miguel de parentesco y linajes. La clasificación, pues en variedades indígenas, pues todas estas, aquí ¿cuáles incluimos? Pues todas aquellas que tenemos constancia de que se cultivaban en Navarra anterior a 1850 y todas aquellas que hoy sabemos que son parentales de variedades que se estaban cultivando. Es decir, el albillo mayor o benedicto como parentales de tempranillo, pues aparecen en las recopilaciones. La castellana blanca, las cayetanas blancas, las garnachas en todas sus modalidades. Bueno, pues estas las catalogamos como variedades indígenas, sobre estas focalizamos todos los trabajos de variabilidad intravarietal, y las exóticas que sabemos positivamente que han venido con posterioridad y sabemos cuándo han llegado, pues algunas son exógenas, por supuesto los híbridos productores directos, los Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Amur, el Aleático, todas las que vienen de la vertiente mediterránea, tipo Bobal, tipo la Parellada, la Macabeo. Estas serían las exóticas y aquellas que son desconocidas. En estas, algunas de ellas aparecen elementos únicos, pero otras aparecen en otras zonas y son estas variedades que realmente pues, no conocemos su nombre, se les dota de un nombre fantasía, pero que bueno, hay que estudiarlas. De tal forma, por ejemplo, aquí tenéis un poco respecto con todas estas variedades en los campos de comparación, desde el punto de vista de estados fenológicos, ya vemos cómo desde salida de hojas hasta vendimia, pues tenemos aproximadamente para variedades como la Azocazarra 04, 158 días de ciclo, y para Santa Magdalena 58 de maduración. Es decir, que tenemos unas diferencias brutales respecto a los ciclos. Con respecto a las maduraciones para una misma fecha de vendimia, estos son datos del año 2021, pues hacemos un muestreo para todas las variedades y vemos como en la izquierda el moradito, el grado probable y la acidez total. Es decir, a un mismo día de vendimia tenemos variaciones en grado desde 9,5 hasta 14, en el 21 de septiembre. Y como para esa misma fecha, las variedades, la variabilidad que tenemos en acidez, pues es brutal, ¿no? Variedades que prácticamente no tienen acidez y otras que las mantenemos con 10,5 en esa fecha. Algo así nos pasa con las variedades. Pues en ese sentido,
Bueno, con todas estas variedades se generan una serie de proyectos que son los que nosotros brindamos a las bodegas y a los viticultores interesados, y con esto estamos trabajando con esta herramienta que desde el punto de vista, pues básicamente del cambio climático, ¿no? Entonces, en síntesis, pues bueno, pues deciros que el abanico varietal ha sufrido muchos cambios, y eso es normal, y eso es lo que ha dado lugar a la diversidad encontrada. Como la identificación y la ubicación histórica, bajo nuestro punto de vista, es imprescindible para catalogar el material vitícola como genuino de una comarca, y cómo la caracterización, análisis de esa variabilidad pueden constituir, desde luego, una alternativa en futuros escenarios tanto ambientales como comerciales. A grandes rasgos, esto es una síntesis del proyecto, y bueno, sin más, Alicia. José Félix Cibriay, muchísimas gracias. Realmente es entre tu ponencia y la ponencia de José Miguel Martínez impresionante la riqueza en material genético que tenéis. A mí me gustaría por ir un poco en el orden de... Bueno, a partir de ahora abrimos el turno de preguntas, de coloquios, o sea, los que tengamos, queramos comentar algo, encantados, ¿eh? Pero por romper el hielo, que se llama, me gustaría preguntarle a Enrique García Escudero, es decir, las formas de abordar, yo diría que las herramientas para abordar el cambio climático, satisfacer a las necesidades, a las demandas de la sociedad, son muchísimas, ¿sí? Realmente hay muchos enfoques posibles. Me gustaría saber, en este momento en el cual, digamos, son demandas que ya hace años que algunas de ellas están en el medio, ¿cuáles se han ya empezado a implementar y cuáles son un poco más a futuro? Entiendo que la parte de genética es de mucho más largo aliento, no es lo mismo, ¿no?, una medida de manejo que una medida más estructural como puede ser la elección de una variedad. ¿Cómo ves tú? Y también otro aspecto que habéis comentado, que Francia, de alguna manera, por lo menos en mi concepto, ha sido el inventor del terroir, ¿no? Es decir, ser capaz de valorizar, o por lo menos a nivel comercial, de valorizarlo. ¿Cómo llevan el mismo tema en otros países? ¿No habéis nombrado Francia, que quizás es el país así de referencia clásico, ¿no?, en viticultura? Sí, me gustaría saber tu opinión, ¿sí? Alicia, bueno, con respecto a la primera pregunta, evidentemente yo creo que ya está integrada muchas prácticas culturales que van en el sentido de la mejora de la sostenibilidad y que, digamos, de alguna forma o mitigan o intentan adaptarse al cambio climático. Yo, como realidades, ¿no? Yo citaría, entre otras cuestiones, por ejemplo, la utilización del riego. El riego, como he dicho al principio, ha pasado de ser casi la bestia parda del lago Ness en su momento, ¿no?, en un modelo de viticultura tradicional, quizá por miedo al riesgo de calidad, por miedo a excedentes, etcétera. Evidentemente, pues ha pasado ahora a un protagonismo, yo creo que importante. Y sobre todo, bueno, es cierto que heredamos un concepto de viticultura marginal y de secano, que es muy difícil en muchos casos el superar, pero yo creo que todo el conjunto de herramientas que están dando un cierto grado de racionalización al uso del agua, yo creo que en ese sentido pues están en auge, ¿no?, desde lo que es la viticultura de precisión, la mejora en los sistemas de riego, sobre todo los locales, y en fin, yo creo que ofrece un abanico amplio de estrategias de mantenimiento de la calidad ante una situación de una viticultura cada vez más cálida. Otro aspecto que me parece importante pues ha sido el paso de que, claro, también va en cierto modo unido a la posible utilización del riego, ha sido la transformación del mantenimiento del suelo, es decir, el paso del laboreo y de la aplicación de herbicidas como base fundamental para el mantenimiento de los suelos en viñedo. Hoy, actualmente, las cubiertas vegetales están adquiriendo un protagonismo muy grande. La verdad es que su desarrollo dependerá mucho del manejo de la cubierta vegetal y de las condiciones del entorno vitícola donde se desarrolla. Pero bueno, quien más, quien menos, quien ha optado tiene opciones, ¿no? En ese sentido, jugando con las especies, jugando con la intensidad de la cubierta, la temporalidad de la cubierta. Esto me parece también que es un tema bastante importante. Luego, el incremento de las opciones que hay de herramientas para la toma de decisiones también creo que ha sido un importante
impulso, ¿no?, a todo el tema que nos ocupa. Yo creo ahí destacaría. Y luego en el tema, por ejemplo, también de la zonificación que hablabas, ¿no? Es decir, en cierto modo, efectivamente, Francia, Portugal, fundamentalmente Alemania también, de alguna manera, han sido países que nos han llevado mucho a la delantera en el sentido de estos estudios del terroir y de la zonificación. Y quizás nos llevan, en cierto modo, pues porque España ha sido un país, desde mi punto de vista, que ha estado durante muchos más años preocupado por lo que era el vino que por lo que era el viñedo. Yo creo que ahora ha habido un cambio de mentalidad y la gente que se dedica a estos menesteres entiende que la calidad, aunque sea una redundancia, realmente se nace en el viñedo y, por tanto, el viñedo requiere una atención especial y un grado de diferenciación especial, pues para, digamos, como hablamos antes, para obtener cosas especiales, ¿no?, en ese sentido. Había un imperativo en la Unión Europea en su momento, ¿no?, de la necesidad de hacer estos estudios. Se han hecho en España ya bastantes estudios de zonificación, pero creo que todavía queda un amplio camino por recorrer, ¿no?, en este sentido. Pero vamos, yo creo que en general ha habido un cambio del modelo de viticultura con esto. Y luego, bueno, si ya entramos en sistemas de producción, evidentemente la viticultura ecológica, la viticultura biodinámica, pues está siendo también una clara muestra de que algo se está moviendo, ¿no?, en este sentido, en el mundo de la viticultura. En este momento, por ejemplo, La Rioja está inmerso en la elaboración de un plan estratégico de la producción ecológica y en ese contexto, pues la vid, evidentemente, está llamado a ser uno de los cultivos, ¿no?, más protagonistas, ¿no?, en ese aspecto. Lo mismo que aplicar un modelo de producción sostenible, intentando caracterizar el nivel de sostenibilidad de las explotaciones vitícolas, pues yo creo que esto también, pues, es un apoyo grande. Bueno, sí, muchas gracias. Y atando un poco lo que comentabas del el riego, sí que entiendo que cuando hablamos de riego también se pasa por riego deficitario, ¿no?, a efectos de mejora. En ese sentido, ahora pensando en la parte genética, ¿no?, que de la cual han hablado tanto José Miguel como José Félix, ¿qué plasticidad tiene la uva en relación al riego deficitario? Y por otro lado, si cuando se saca una variedad de uva al mercado, una variedad comercial, sí que esa es, digamos, otra pregunta que también os dejo porque me gustaría saber de todas las colecciones que tenéis, si viene un viverista y quiere una variedad, cómo funciona eso, ¿no?, que también va unido, entiendo, el tema de derechos y eso, pero la caracterización de una variedad, creo, no sé, pregunto, debería también tener sus características en cuanto a riego deficitario, porque entiendo que no todas las variedades funcionan igual en cuanto, o sí, a cuándo se puede aplicar riego deficitario, ¿no? En fin, ¿cuál es vuestra...? Independientemente de lo que imagino que con más razón de causa podrá hablar José Miguel o Félix, o sea, yo, bueno, entiendo que es un aspecto muy importante a la hora de establecer la selección, porque no todas las variedades tienen la misma respuesta frente al déficit hídrico y por lo tanto también su respuesta al riego pues puede matizar. Nosotros normalmente, por ejemplo, yo te diría, en el ámbito de Rioja hay dos extremos que están claramente determinados, una la variedad Tempranillo y otra la variedad Garnacha Tinta. Tempranillo se agrupa dentro de un grupo de variedades que se llaman anisohídricas y otras isohídricas, unas que son más pesimistas y otras que son más optimistas. Es decir, habrá que valorar, digamos, la capacidad que tiene, sobre todo, de eficiencia en el uso del agua y sobre todo de la capacidad de regulación estomática que tiene, digamos, la variedad. Esto va a marcar, de alguna manera, el que una variedad sea más tolerante o más resistente, si cabe la palabra, a unas situaciones de estrés. Y en este caso, por ejemplo, lo que hablaba del Tempranillo y la Garnacha, pues la Garnacha, evidentemente, tiene esas peculiaridades de mayor eficiencia del uso del agua y de mayor, digamos, capacidad de regulación estomática. Por lo tanto, pues eso es un tema importante, ¿no?, a la hora de valorar. Luego, pues hay pues cuestiones también de tipo hasta morfológico, ¿no? Es decir, hay variedades que el riego no lo toleran, por ejemplo, desde un punto de vista incluso cualitativo, ya no de los parámetros de calidad del agua y del vino, sino mecánicamente. Es decir, hay variedades que como consecuencia, por ejemplo, de la aplicación de un mal riego, a veces en el sentido, ¿no?, del incremento de la valla, pues digamos que conduce a problemas de dilución, a roturas. Es decir, que hasta aspectos morfológicos también van a condicionar
en ese sentido, lo mismo que la expresión vegetativa, es decir, la capacidad de crecimiento, los componentes del rendimiento, pues bueno, es un cúmulo de circunstancias que hacen que unas variedades mantengan, ¿no?, una respuesta ante una situación de déficit de una manera o de otra. Y por lo tanto, pues evidentemente que hay que tenerlo en cuenta. No sé si Alicia te contesta. Sí, bueno, yo creo que has contestado muy bien a lo que este comentario sobre variedades isohídricas y anisohídricas, ¿no? Y efectivamente, en un programa de mejora, la capacidad de tolerancia al déficit hídrico es un carácter a valorar. Es decir, la ventaja que tiene un programa de mejora es que esos caracteres se pueden valorar al mismo tiempo que muchos otros caracteres, ¿no? Entonces, eso es algo que permite hacerlo todo en conjunto. También se puede valorar dentro de una buena colección de accesiones, que pueden encontrar accesiones de tempranillo, qué accesiones tienen un mejor comportamiento con respecto al déficit hídrico, y también se puede encontrar variación. Lo importante es encontrar esa variación y ser capaces de seleccionarla. Si se selecciona directamente en un banco de accesiones de tempranillo, tendremos directamente un clon, una línea más tolerante al déficit hídrico. Si se selecciona en un programa de mejora, aunque tempranillo haya sido uno de los progenitores, no tendremos un tempranillo más tolerante como resultado. Tendremos otra variedad que tendrá algunas características de tempranillo, pero otras del otro progenitor o de los otros progenitores. Entonces, ese es un poco el trade-off. Hay unas ventajas, pero también hay unos inconvenientes. Es decir, es más fácil encontrar esa variación y seleccionarla en cruzamientos y en mejora genética clásica, pero eso nos aparta de la variedad tradicional, ¿no? Y mejorar esa variedad tradicional para esos caracteres, pues a veces es muy difícil. Para una tolerancia al déficit hídrico, pues algo se puede ver. Para una tolerancia a una enfermedad puede encontrarse alguna variación, pero siempre son a un nivel que no se corresponde para nada con el enorme nivel que se puede encontrar en el enorme rango de variación que se puede encontrar al cruzar variedades y especies distintas, ¿no? Incluso hay una cosa muy interesante para terminar, que es que incluso cruzando variedades de la misma especie Vitis vinifera, por ejemplo, aquí en el instituto hay un grupo que hace algo de mejora, pero de momento con variedades de la ADO y con un vivero de aquí de La Rioja, y cruzando tempranillo con graciano se pueden seleccionar plantas y convertirlas en variedades que tienen mejores características con respecto al cambio climático que cualquiera de los dos progenitores, es decir, que tempranillo y que graciano, y que a nivel de tipicidad y de características pues sigue generando unos vinos que están en la línea de los vinos de la denominación. Estando de acuerdo, José Miguel, contigo, simplemente, Alicia, quería comentarte que hay un proyecto que se llama Minorbin, que todos estos aspectos se están valorando para 51 variedades procedentes de distintos centros de investigación de todas las prácticamente todas las comunidades autónomas de España. En ese sentido, sí que son indicadores que se están valorando y que, bueno, posiblemente, bueno, sí que nos va a permitir jugar con esa herramienta. Un poco, yo voy a plantear también una idea que a mí me tiene loco, porque con todo este tema del cambio climático, como ya vemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y tal, pero algunas de ellas entiendo que pueden llegar a ser contradictorias. Entonces, José Miguel y Enrique, yo simplemente os lo digo como lo pienso, porque claro, esto ya ha pasado con anterioridad, es decir, que la mayor revolución respecto al material vegetal ocurrió a mitad del siglo XIX, y precisamente la llegada del temido idio y el temido Black Rock, que hoy no es frecuente, pero está apareciendo sintomático, es decir, una variedad que prácticamente no la veíamos, está apareciendo de nuevo. El mildiu, todas estas variedades provocan precisamente que muchas de las zonas vitícolas que en ese momento existían dejaran de ser vitícolas, es decir, y además ese desplazamiento se produjo hacia zonas más meridionales que eran más tolerantes desde el punto de vista del cultivo. Ahora estamos asistiendo, como hay muchas de las estrategias que ha comentado Enrique, basadas en
más acidez en los vinos, tal, que promulgan el irnos hacia zonas justo más septentrionales. Entonces, dices, con un objetivo me tengo que ir para arriba, pero con otro objetivo me puedo ir para abajo. Entonces, en ese sentido, no lo sé, ¿qué pensáis? Porque, claro, vamos a tener que hacer pues viticulturas a la carta y posiblemente todo este tema de la tipicidad pues se resienta, ¿no? Enrique, no lo sé. Yo creo que sí, que se va a resentir porque una de las limitaciones del viñedo es la constricción, digamos, geográfica que tiene, ¿no? O sea, el 96% de las variedades del país están amparadas por alguna denominación de origen o alguna IGP, indicación geográfica protegida, ¿no? Entonces está limitado a una zona. Si el clima de esa zona cambia, pues cuando hablas de irse más al norte, en realidad, yo de lo que hablaba, por ejemplo, era de traer variedades del sur, del Mediterráneo, a una zona menos mediterránea, pero porque esa zona menos mediterránea va a ser como las zonas mediterráneas en las que se cultivaban. Es decir, no, la zona va a cambiar también, el ambiente va a cambiar y, por lo tanto, el perfil varietal pues tiene que cambiar si es que nos basamos únicamente en las variedades que tenemos a mano. Si nos basamos en la mejora, también va a cambiar el perfil varietal. Es decir, efectivamente, esto de las variedades autóctonas, pues se va a mover. El mapa se va a mover. Yo creo que sí, vamos, estoy seguro. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que decís, pero bueno, es que ese desplazamiento del viñedo al que aludía Félix, hombre, no es una herramienta que esté al alcance de muchos, digamos, actores de la actividad vitivinícola, pero sin duda cabe, es una medida importante frente al cambio climático cuando una zona llega a ser tan limitante que es que hasta se puede poner en tela de juicio no solo la variación en el tipo de características de su vino, sino hasta posiblemente la subsistencia del cultivo como tal. Y la verdad es que la lectura, desde el punto de vista, digamos, lo que es el cambio climático, en el desplazamiento de ese viñedo es muy diferente según te encuentres. Si tú a un país en el que actualmente, es decir, no hay cultivo de la vid, pues el cambio climático le va a venir estupendamente. A zonas más septentrionales o actuales, donde hay más problemas de maduración, pues también. El problema lo tenemos nosotros, evidentemente, en viticulturas más meridionales. Entonces José Miguel ha dejado entrever, o no, o dejarlo muy claro, evidentemente tenemos la vía de introducir variedades que se adapten en nuestro entorno variante, ¿no? Y buscar, digamos, otras vías, pero, por ejemplo, ha hecho alusión antes a un tema que a mí me parece muy importante y por eso yo también creo mucho en el modelo de Rioja, que se ha basado fundamentalmente en la mezcla de las variedades, ¿no? Y en la mezcla de nichos ecológicos dentro de un entorno relativamente reducido, de mantener por más tiempo esa tipicidad, ¿no?, de los vinos. Yo me viene a la cabeza, por ejemplo, aquí en Rioja es jugar Tempranillo, la Garnacha, Tinta y Graciano. Tempranillo hoy es la base, evidentemente, pero es una variedad que entendemos que es muy lábil desde el punto de vista de acidez, es un poco, digamos, inestable de cara al rendimiento, etcétera, pero tenemos unas herramientas con algo que está totalmente arraigado en la denominación, como son variedades Garnacha y Graciano, que van a aportar más acidez, que aportan, etcétera, que a mí eso sí que me parece también importante. Ahora, la deslocalización del viñedo, digo, va a ser también un tema. Bueno, hoy hay grandes empresas que están comprando, digamos, terrenos en zonas, digamos, que actualmente pueden ser latitudes un poco limitantes, pero están preveyendo el futuro, ¿no? En ese sentido de hacer un traslado. Evidentemente, lo bueno, bonito, barato es muy difícil compaginarlo y a veces, pues eso, hay que abrirse a lo que nos venga y adaptarnos, pero eso sí, adaptarnos lo mejor que sepamos y podamos, ¿no? En ese sentido. El problema de todo esto, Enrique, que efectivamente grandes empresas lo van a poder hacer y de hecho lo están haciendo, pero el famoso terroir que te dices tú, que aquí en Navarra le llamamos las 3 Ps, que es paraje, paisaje y, el más importante, paisanaje, pues en muchos casos esos cambios no los va a poder afrontar. Y volvemos otra vez a la viticultura y a la figura del viticultor, que es el que posiblemente peor parado va a salir de todo esto. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, sí. Pero bueno, dentro de nuestro entorno y al principio, pues todavía nos quedan muchas posibilidades. Es decir, ahora, por ejemplo, la palabra viticultura de altura está también muy, digamos, en
en boca de muchas personas. Y eso es tan fácil o tan difícil, evidentemente, es de sobrepasar. Por ejemplo, en Rioja, ¿no? Que tenemos el límite a lo mejor los 650 metros de altitud. Hoy, el nivel de cultivo, bueno, hay gente que ya empieza a explorar, ¿no? Posibilidad a más altitud. Y lo que decía, y criterio, y yo creo que también hay que cambiar un poco el chip. Es decir, es que nos han enseñado a poner en marcha, digamos, estrategias que mejoraran la maduración, y ahora tenemos que cambiar totalmente al revés. Es decir, tenemos que invertir y buscar, digamos, esa ralentización de la maduración, y te vienen pues cosas que, por lo que decía antes, la exposición, por ejemplo, ¿no? Hoy, yo depende de qué sitios, no me atrevería a poner un viñedo cara al sol, ¿no? O sea, que buscaría más una zona un poco más umbral. O sea, que dentro de esto no es que sean unas grandes herramientas, pero a verlas, haylas también en ese sentido, ¿no? De poder jugar, sin tener que tomar medidas todavía excesivamente radicales, no en el sentido malo de la palabra, sino duras, ¿no? Difíciles de asumir, ¿no? En este sentido, sobre todo cuando te enfrentas a modelos muy tradicionales, ¿no? De lo que es la viticultura, y cuesta en ese sentido. Hay instituciones que van un poco por detrás, ¿no? de la realidad, y bueno, pues les cuesta. Pero bueno, yo creo que hay que ser optimista. Yo os quería preguntar una pregunta un poco básica. Leandro, te veo con cara de que... Tengo una pregunta yo también, para luego. Prometo una pregunta más a cada uno, sí. O si queréis hacer una pregunta más. En mi cultura de la parte genética y todo lo que ha cambiado ese tema, ¿sí? Y bueno, y lo que deje o no deja la Unión Europea. Cabe pensar, o sea, dos preguntas. ¿Las vides se siguen clasificando por ampelografía o ya se clasifican por métodos bioquímicos? Primera pregunta, así muy básicas. Y la otra es, si cabe pensar que, digamos, con esta enorme variabilidad genética que tenéis y que estáis recopilando, ¿sí? Bueno, por un lado una pregunta de curiosidad, si todo esto está en un solo sitio o hay distintas variedades, distintas colecciones. Y por otro lado, si cabe pensar que, digamos, que una tempranillo, como una variedad de las más comunes, a través de mejoras genéticas se le puedan conferir características, bueno, de más resistencia a sequía, en fin, más un poco que le permitan afrontar mejor los desafíos medioambientales. Y una última pregunta es, ¿qué pasa con la parte de registro? O sea, vosotros estáis trabajando, entiendo, en crear nuevas variedades. ¿Cómo funciona eso, ¿no? Si me queráis comentar de esto. ¿Sí? Sí, yo te puedo contestar un poco si me acuerdo de todo. A ver, la ampelografía se sigue utilizando para caracterizar las variedades y para distinguirlas. Lo que pasa es que la ampelografía tiene la limitación humana propiamente de que un buen ampelógrafo normalmente conoce y distingue las variedades con las que trabaja y las más próximas de su zona o las que tiene en una colección, ¿no? Entonces, es difícil que pueda reconocer cualquier cosa si no la ha visto, ¿no? Entonces, realmente lo que ha cambiado, yo creo que a partir de los años, de principios de los 90, en la década de los 90, la propia OIV introdujo marcadores moleculares como otro marcador para la diferenciación varietal, ¿no? Para la identificación varietal. Y esto realmente ha generado una revolución, porque los proyectos de los que hemos hablado, tanto Félix como yo, no funcionarían si esas variedades pues no se pueden analizar molecularmente, genotipar y contrastar con una base de datos y llegar a conclusiones sobre qué variedades son. O sea, cuando Félix dice ahora que hay 4 o 5 variedades desconocidas, es que hoy en día ese genotipo de esa variedad, esas características, no está en ningún banco genético, ¿no? Porque aparte de los bancos de plantas hay bancos también de genotipos, ¿no? Entonces no está en ningún banco y por lo tanto puede tener esa solidez de que esto no existe hoy por hoy, aunque puede que mañana aparezca en otro sitio y los bancos se crucen y entonces se identifique, ¿no? O sea, eso realmente ha cambiado. Y esto es lo que ha permitido todo este aumento rápido de variedades recuperadas, ¿eh? Y yo creo que eso es muy importante y muy útil, ¿no?
Con respecto al tempranillo, ¿se puede mejorar? Bueno, sí, se puede mejorar. No sabemos hasta qué punto, porque hay caracteres con que uno puede pensar que son muy diferenciales, como puede ser el color, y el color muta y podemos tener un tempranillo blanco, sabemos qué mutación ha habido y ahora ya hay pues casi 800 hectáreas de tempranillo blanco en La Rioja y es una variedad que está en aumento, ¿no? Es decir, por ahí sí. Ahora, si le pedimos a tempranillo un carácter de resistencia, que de repente mute y se haga resistente a un patógeno, pues primero no sabemos cómo pedírselo, es más difícil de encontrarlo, porque un cambio de color se ve a simple vista, ¿no? O sea, que puede que esté, pero no lo veamos, y por otra parte puede que no esté, porque hay mutaciones que son difíciles o muy poco frecuentes, ¿no? Entonces, hay que desarrollar herramientas para ver si podemos identificar esa variación que puede que exista, no se puede negar. Lo mismo que hay mucha investigación para identificar qué genes son los que podrían mutar para que una variedad de uva, se haga resistente al oidio. Y hay algunos genes de sensibilidad que si se pierden, podrían hacer una variedad resistente. Entonces, esos genes de sensibilidad que habría que perder, se le podría forzar al tempranillo para que los perdiera mediante herramientas de edición genética. Es decir, no serían tempranillos transgénicos, pero serían tempranillos en que se habría cambiado alguna secuencia de ADN para que ese gen no funcione. Eso es algo que puede ocurrir y puede ocurrir en un futuro, pues para el 2050 es posible que pueda existir eso, ¿no? Y seguiría siendo tempranillo. Se registraría como, en este caso, posiblemente se podría patentar y eso tendría el hecho de que pasaría a ser de un obtentor, de alguien que lo ha producido y podría cobrar por ello. O si lo hace una entidad pública o una entidad privada, pero con un interés público, como puede ser un consejo regulador, una denominación de origen, podría poner al servicio de todos los viticultores de esa región, ¿no? Y hacerlo libre para esa región, ¿no? O sea que eso es algo que está en las manos, que se puede hacer. Y con respecto al registro, bueno, pues nuevos clones se registran también. Simplemente hay un proceso de selección, no hay de edición genética, y las nuevas variedades también se registran y las nuevas variedades tienen obtentor, las que se generan por mejora genética tienen obtentor y esto va a cambiar también el panorama. Estamos acostumbrados a variedades tradicionales que, digamos, son públicas, porque aunque sean, digamos, autóctonas de una determinada región, se pueden cultivar en otras. Y si los consejos reguladores lo amparan, pues pueden entrar en denominación también. Pero las variedades mejoradas mediante mejora genética clásica, al registrarlas, digamos, tienen un obtentor que puede exigir el pago de derechos por esas variedades. Y esos derechos pueden ser por planta o por producción. Esto se utiliza mucho en uva de mesa, que es lo más próximo, en que, digamos, hay un cálculo, una estimación de la producción por hectárea y se cobra en función de la producción. Es decir, el productor tiene que estar siempre pagando todos los años, hay un pequeño porcentaje que va al obtentor de la variedad, durante unos años en que el obtentor se beneficia. En el caso de variedades, pues no estoy seguro si son 20 o 30 años. Sí, de hecho en fruticultura, bueno, hay bastantes, incluso sistemas cloud, pero me parecía muy interesante el concepto que comentaba José Félix, que no me acuerdo exactamente qué términos usaste, pero era retorno al productor, ¿no? O sea, de alguna manera retorno a donde salió el material genético, ¿no? Claro. Cuando el material genético es autóctono, sí, tiene que seguir siendo autóctono y retornar al productor. José Félix igual puede añadir ahí. Sí, nosotros, claro, estos proyectos son, como dice José Miguel, de muy larga duración. Entonces, en el año 2004, cuando planteas
vas recorriendo, marcando cepas y todo esto, no sabemos por dónde nos va a llevar, dónde vamos a estar y tal. Entonces, nosotros desde un principio planteamos la opción de que un banco de germoplasma hoy está, pero mañana puede desaparecer porque hacen un aeropuerto o un campo de golf, yo no lo sé, ¿no? En ese sentido, nos pareció como fundamental el que volviera al lugar donde se ha cogido bien con el mismo viticultor, bien en la misma bodega, bien patrocinado por los ayuntamientos, cosas de este tipo. Entonces, sí que consideramos que es una buena forma de mantenimiento de esa diversidad que promulga José Miguel, como necesaria. En ese sentido, pues nosotros le llamamos retorno conservativo y todas las variedades que tenemos en nuestro conservatorio están en el lugar donde salieron, además de en otros sitios por trabajos de caracterización propios de cada variedad. Muy bien, interesantísimo todo. Yo tengo una pregunta y bueno, ya después, si estáis de acuerdo, vamos a ir cerrando lo que es la sesión de hoy por cuestiones de tiempo. Y yo lo que quería saber, para José Miguel, que has comentado un poco este tema, digamos, lo que es la mejora genética en la viticultura, has dicho que es relativamente reciente, pero la viticultura lleva más de 2000 años. O sea, la uva para vino se viene sembrando y cosechando desde hace más de 2000 años. Entonces mi pregunta es, ¿por qué la mejora genética no se empezó a utilizar antes? O sea, ¿cuál fue el motivo o los motivos por los cuales no se empezó a mejorar antes las variedades que estaban dando vuelta? Ya, bueno, hay que distinguir varias cosas. Desde que se domestica la vid, hay, digamos, una mejora genética, pero de manera no dirigida. El propio viticultor, cuando replanta un viñedo, cuando planta un nuevo viñedo, escoge madera de aquellas cepas que se comportan mejor. Y ahí hay un proceso de selección. Sí. Es decir, lo que se cultiva hoy en día ha mejorado mucho con respecto a lo que se cultivaba hace 8000 años, ¿no? Y en gran parte, hasta el siglo XIX, ha sido por ese proceso de esas generaciones y generaciones de viticultores que han ido seleccionando aquellas plantas que les parecían productivas y con caracteres de calidad, etcétera, ¿no? Y las han ido adaptando al ambiente de cultivo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también lo podemos llamar mejora, pero es una mejora automática. Es una mejora automática. Si la mejora dirigida no se inició antes es porque hasta el siglo XIX no se supo cómo funcionaba la reproducción de las plantas. En cuanto se empezó a comprender lo que significaban las flores, cuáles eran los mecanismos de polinización, la polinización, etcétera, empezaron los primeros, Mendel hizo sus cruzamientos pues a finales del siglo XIX. Entonces, ahí es cuando se empezó a ver que los caracteres se heredaban, que las plantas se podían hibridar y ya en el siglo XIX la gente ya empezó a hibridar vides. Quizá no se hicieron algunos avances, los objetivos, por ejemplo, en el caso de la generación de Garnacha tintorera, pues era aumentar el color. Y lo que se consiguió son variedades de vid, se hizo a partir de una variedad tintorera, Tentivier, que no solamente tiene color en el ollejo, en la piel, sino que también tiene color en la pulpa. También produce antocianos en la pulpa. Utilizando esa variedad como progenitor, se introdujo ese carácter en otras variedades, mediante cruzamiento, generando la Garnacha tintorera, que hizo también con Graciano, efectivamente, Graciano tintorero, gracias. O sea que se hizo con varias variedades, ¿no? Y eso funcionó y fue también a finales del siglo XIX cuando, como una forma de superar la crisis de la filoxera y la crisis también de las enfermedades fúngicas, se hicieron híbridos cruzando especies de vides americanas con vitis vinifera, porque las vides americanas eran resistentes tanto a la plaga de la filoxera como a las enfermedades fúngicas, ¿no? Entonces, estos híbridos productores directos
fue la forma de aproximación, pero su calidad no era buena. Las enfermedades fúngicas se resolvieron con los tratamientos de azufre y de cobre, ¿no? El caldo bordelés, y la filosera se resolvió con el uso de porta injerto. Y entonces se volvió a las variedades tradicionales. Y solamente en Alemania, fundamentalmente, continuó una escuela que fue haciendo cruzamientos en Centro Europa, porque ellos siempre han tenido muchos problemas de enfermedades fúngicas, fueron haciendo cruzamientos y generando líneas resistentes, incluso poniendo en el mercado algunas variedades con cierta resistencia, con genes de resistencia. Y ahí eso es lo que ha mantenido, y también en Francia había un interés por resistencias que venían de Vitis rotundifolia, ¿vale? Resistencia al oidio, un gen que genera una gran resistencia. Y eso ahora es lo que ha motivado todas esas líneas y toda esa información, junto con el conocer ya los genes a nivel molecular, porque se ha secuenciado el genoma de la vid, se han secuenciado muchos otros genomas de estas especies resistentes, es lo que está generando pues una gran relevancia en los programas de mejora que vienen de todo ese trabajo anterior, ¿no? Esa es un poco la historia. Ahora estamos viviendo un momento de resurgimiento que además aparece en un momento en que hay más preocupación por la sostenibilidad, hay una gran preocupación por reducir drásticamente el uso de fungicidas y bueno, pues la mejora es lo que siempre ha ofrecido otras alternativas para el uso para el manejo, ¿no? Eso es. Perfecto, José Miguel. Muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta, Alicia, sí, adelante. Perdón, Leandro, perdón, sé que tenemos que cortar, pero no puedo resistirme a un Quedan comentario. 15 minutos. 15 minutos. No, sí, perdón, entiendo, hay una pregunta que es medio genética que sé que la podéis contestar todos y la otra se la dirijo la última a Enrique directamente porque sé que también me imagino todos tenéis una opinión, pero para poderlo hacer cortito. En relación, habéis hablado mucho de los programas de mejora genética, entiendo hablando de la variedad. Pregunta de sí o no, entiendo que debe haber algo parecido a nivel de protoinjerto, ¿no? De mejora genética a nivel de protoinjerto, ¿no? Que no lo dejamos para otro día, ¿no? Pero, sí, yo lo tenía en la charla, tenía un par de diapositivas, pero las quité porque era demasiado, se pasaba del tiempo, ¿no? Hay mejora para portainjertos, desgraciadamente en España prácticamente no hay y está muy limitado a algunos laboratorios en el mundo nada más. Vale, o sea que sí, es un un día, tema. Un día podemos profundizar en eso, si os parece. Y Enrique, una pregunta que para mí es un clásico cada vez que se habla de, ¿cómo es? Bueno, de tratamiento, de sostenibilidad y todo eso. Cuando te dicen, y ahora me remito a alguna clase alguna vez en la vida, cuando te dicen que, ¿cómo es? Poner los restos de la poda, de la viña o del frutal o de lo que quieras, enterrarlos en el suelo, ¿sí? Yo me acuerdo del profe de fitopatología que decía que eso podía ser fuente inócula. En vuestra experiencia, ¿qué pasa? Me alegra que me hagas esta pregunta, porque la verdad es que no tengo una contestación. Yo, si me tocas el corazón como agrónomo, evidentemente veo prácticamente pues, todas las ventajas que he intentado trasladar en la exposición y podríamos hablar de más cuestiones. Evidentemente, si lo miras desde la perspectiva del patólogo, es decir, no puede estar más que en contra, ¿no? En cierto modo, pero yo creo y pienso que son más las ventajas que los inconvenientes y que de alguna manera la lectura de la cuestión que planteas está también muy ligada a la calidad de la lucha fitosanitaria que se ejerce en ese viñedo. Evidentemente, un viñedo que esté, digamos, desatendido desde el punto de vista fitosanitario, pues bueno, tienes que tener cierta prevención a la hora, ¿no?, de hacer esta práctica, pero yo creo que en general me parece que es subsanable, ¿no?, esa perspectiva desde el punto de vista fitopatológico en aras a las mejoras que hoy puede suponer en este sentido.
Yo no puedo decir más, es decir, que es... pero vamos, yo ahí es mi corazoncito de agrónomo más que de patólogo, creo que tiene muchas ventajas. Y a los hechos me repito en este momento de las experiencias que estamos teniendo. Esa experiencia se comentaba de la doctora Pou, ¿no? O sea, del tratamiento con diferentes mulchinorgánicos. Bueno, el sarmiento da buenos resultados y además quiero recordar, cuando salí este tema, de haber escuchado al doctor Martín de Toda en alguna exposición que la evolución de los sarmientos, en algún modo no sé si sobre la base de cómo evolucionan las ligninas, lo que sea, tiene un cierto efecto herbicida además, quiero decir, de ese sentido, que no hemos hablado de esa cuestión, pero que son muchas, múltiples, ¿no? en este sentido. Y las ventajas desde el punto de vista de estatus hídrico del suelo, etc., pues son... Ahora, no discuto que evidentemente tiene ese riesgo de que pueda ser, pero la alternativa, ¿cuál va a ser? ¿Sacarlo, llevarlo, quemarlo? La quema de sarmientos es una práctica sostenible, es recomendable, pues hombre, a priori tampoco, en este sentido. Lo que sí es bueno, o sea, lo que sí es necesario es, digamos, que tanto la fragmentación como la incorporación sea lo mejor posible. O sea, lo que no puede hacer, como mucha gente hace, es pasar un rotavator y hacer ahí una fragmentación de los alimentos, que aquí me parece como tal, ¿no? O sea, hay que utilizar una buena trituradora y tal, y en ese sentido. Pero vamos, como agrónomo, para mí ventajas, pero entiendo las que puede generar dentro de esto, del patólogo. Muchas gracias, Enrique. Muy bien. Bueno, hemos llegado a la parte final. Acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca, en la que nos han acompañado Enrique García Escudero Domínguez y José Miguel Martínez Zapater del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. Y también nos ha acompañado José Félix Cibriaín Zabalza de la Estación de Viticultura y Enología de Navarra. Muchas gracias por la participación a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través del canal de YouTube Post Cosecha. La próxima jornada de charlas en la biblioteca será el próximo martes y trataremos el siguiente tema: aguacate, presente y futuro de los portainjertos. Recordamos que las notas con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Feliz. Hasta luego.